Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente es un placer poder llegar hasta sus casas mediante esta transmisión. Gracias por permitirme compartir este mensaje de parte de Dios, especialmente para ustedes. Quiero decirles que estoy muy emocionado porque ya veo más cercano el momento de volvernos a ver todos juntos. Y creo que con algunas restricciones, algunos cuidados, pero yo creo que pronto nos vamos a poder volver a reunir otra vez. Por lo pronto, pues el tema de hoy, igual que los anteriores, también es para vivirse en casa, porque pues nosotros adoramos en espíritu y en verdad, sin importar el lugar ni las circunstancias. Ciertamente Dios tiene muchísimas cosas para los que somos sus adoradores, y no quise llamarlos recompensas, porque suena así medio comercial, me suena como decir yo te adoro y tú me pagas, ¿no? Porque no es así el asunto. Por eso estamos hablando de los beneficios extras que recibe el adorador o los efectos colaterales, ¿no?, de la adoración. Porque el adorador intencionalmente no busca obtener beneficios por adorar a Dios, sino que los recibe solo porque a Dios le agrada bendecir a los verdaderos adoradores. Y ese es el tema que seguiremos viendo hoy en la serie Adoración. Esta sería la parte número 7 de esta serie. Y el tema de hoy en los beneficios extras es recibiendo bendición eterna. Y comenzamos. La adoración es un estilo de vida que debe ser desarrollado, porque adorar no es un don espiritual, ni siquiera es una obligación específica en la ley. Es algo que todos los salvos por gracia debemos desarrollar por voluntad y por iniciativa propia. Y si queremos hacer de la adoración nuestro estilo de vida cotidiano, nos va a llevar tiempo. Porque adorar es toda una disciplina, es una disciplina que se desarrolla conociendo de cerca al Dios que nos salvó. Y eso pues de ninguna manera se puede lograr de la noche a la mañana. Sobre todo porque hay dificultades y adversidades que deben ser en el desarrollo de esta disciplina. Y muchas veces el principal obstáculo para esta disciplina pues es uno mismo. Por eso el adorador debe hacer un hábito en esto y ofrecer a Dios lo mejor que ha recibido de Él. Y vuelvo a repetir, no porque Dios lo exija, sino porque nos debe nacer del corazón agradar al Dios que nos salvó y nos mantiene a salvo. Y eso se puede observar desde que adoró el primer ser humano en la historia bíblica. Cuenta esta historia que mucho antes de la existencia de la ley, o sea, estoy hablando al principio, en Génesis, cuenta la historia que dos hombres se acercaron a Dios con ofrendas. No eran Adán y Eva, ellos no se mencionan llevando ofrendas a Dios ni adorando. Curiosamente, ¿no? Como que en su naturaleza pecadora nunca valoraron la salvación que Dios les ofreció. Pero bueno, es otro tema. Ahora, la Biblia no dice específicamente que estos dos hombres fueron a adorar a Dios. Pero lo que habla por ellos es la actitud que mostraron al llevar sus ofrendas a Dios. Uno de ellos era agricultor, el otro era ganadero, pastor de ovejas. Estoy hablando efectivamente de Caín y Abel. Un día cada quien fue a llevar su propia ofrenda a Dios. ¿Sí se acuerdan que hablábamos la clase pasada que también se puede adorar a Dios con ofrendas? Pues bien, ellos llevaron a Dios una ofrenda de lo que cada quien había producido. Y vamos a leer esta parte en Génesis 4, versículos 2, 3 y 4. Y dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que este pasaje nos muestra es que Caín llevó a Dios algunos frutos de la tierra. No explica cómo fue esa ofrenda, pero lo cuenta como si los hubiera agarrado por ahí, a la pasada. No dice ni el nombre de los frutos, ni describe en qué condición estaban los frutos que llevó. Y eso implica que le llevó a Dios frutos, diría yo, normales, ¿no? X frutos. Y yo pienso que también así lo recibió Dios. No le desagradó, de ninguna manera le desagradó. Pero tampoco sintió Dios que fuera algo muy especial. Como diciendo, así es ofrenda para mí,
pues así es él, es un tipo X, no es un adorador, pues. Sin embargo, de lo que hizo Abel, sí se agradó, porque Abel sí se tomó el tiempo para seleccionar su ofrenda. Abel, para agradar a Dios, trajo de lo mejor que había producido en su trabajo, y eso le agradó a Dios, no la ofrenda en sí. Quiero aclarar, o sea, Dios no depende ni necesita nuestras ofrendas, pero la actitud, ¿sí? A Dios le agradó el corazón del ofrendante en este caso, ¿no? Por eso dice, y miró Jehová con agrado a Abel, porque vio con agrado a Abel. La ofrenda es aparte, pero también a su ofrenda. Igual, haber dicho Dios, así es ofrenda para mí, pues así es él. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de adorador, Abel. Ahora, no es el tema de las ofrendas ni Caín ni Abel. Sin embargo, quiero resaltar algunas cosas importantes de esta historia, solo para confirmar algunos conceptos de los que ya hemos hablado. Los dos llevaron algo a Dios, pero solo la acción de uno le agradó a Dios, la acción de Abel. La actitud, el no escatimar en esfuerzos ni en costos para agradar a Dios, realmente eso es adoración. Lo vamos a ver tal vez en otra clase, en otro tema. Pero el efecto colateral, pues, de esta adoración, de esta ofrenda que llevó Abel, fue bendición eterna para Abel por parte de Dios. A Caín, después de ese evento, se le cruzaron mil cosas por la cabeza y terminó convertido en el asesino de su propio hermano. Caín representa el judaísmo como religión oficial del pueblo escogido de Dios, que hacían todo lo que Dios dice en su palabra. O sea, él llegó con su ofrenda, pero con mala actitud. Así como los judíos, pues, que ofrecieron a Jesús en sacrificio perfecto, sin saberlo, pero lo hicieron con una mala actitud. O sea, no dijeron, vamos a ofrecer a Dios el sacrificio perfecto por todos los pecados del mundo. No, era una mala actitud. Lo hicieron porque tenían celos, porque tenían envidia y porque, sin importar las consecuencias, Jesús siempre hizo lo correcto para Dios. Entonces, mientras que Caín fue condenado, Abel fue justificado y recompensado eternamente. De hecho, Abel es parte del remanente que nosotros veremos en la eternidad. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Allí fue a parar Abel, gracias a ese corazón generoso de adorador, pues. Ahora, a lo largo del texto bíblico, hay muchos adoradores ejemplares. Y yo creo que recuerdan que en el mensaje anterior vimos el ejemplo de David. Pero hoy vamos a ver otra faceta de Abraham como adorador. Esto nos va a ayudar a entender algo muy especial que yo les quiero compartir hoy. Abraham es el ejemplo perfecto de lo que es ser un adorador espontáneo. Este hombre nos modela de manera sencilla lo que Dios espera de nosotros como adoradores. Y también nos muestra cómo Dios lo bendijo con bendición eterna. De hecho, Abraham fue el portador de la bendición eterna de Dios para su propia descendencia y para el mundo entero. Porque si recuerdan ustedes lo que dijo Dios para Abraham, aquí en Génesis 12, versículos 2 y 3. Le dice Dios, y haré de ti, Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta es la parte que les digo, era el portador de la bendición para todo el mundo. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La nación de Israel nace de la persona de Abraham. Otras naciones también, pero lo importante es esto. Abraham es el prototipo del hombre de fe que le cree a Dios incondicionalmente. Les comentaba al principio de esta serie que Dios lo consideraba su amigo. Pero Abraham por su cuenta era un hombre sabio, un hombre muy inteligente, muy productivo. Y como consecuencia de todo esto, pues era un hombre muy próspero. Se cuenta que en la Biblia, que tenía muchas posesiones, mucho ganado, etcétera, ¿no? Muchos criados, muchos siervos. Pero al mismo tiempo, Abraham era un adorador ferviente.
de Dios. Y este hombre nos enseña el balance correcto de la vida de un adorador. Es decir, ¿dónde paramos nuestras actividades en el mundo para adorar a Dios? Y lo contrario también, ¿dónde paramos nuestro tiempo de intimidad con Dios para producir para la familia? Porque las dos cosas son muy importantes. La familia en la tierra y la eternidad con Dios. Y esta parte que vamos a leer, tal vez te parezca un poquito complicada. Les decía que Abraham era un tipo muy inteligente y como todas las personas inteligentes tomaba decisiones complejas, muy elaboradas, muy bien razonadas. Por eso te voy a pedir que pongas mucha atención para que no te lo pierdas este proceso. Aquí hay un mensaje muy práctico para nosotros. Vamos al centro pues del tema de hoy. ¿Cómo adoraba Abraham? Les decía que después de que Dios lo llamó para bendecirlo y para ser un gran personaje de la historia y recibir la promesa de la herencia eterna, pues Abraham se quedó ahí en la tierra. O sea, no se convirtió en espíritu ni se olvidó de sus responsabilidades como ser mortal. Se fue a una región montañosa y plantó su casa entre dos ciudades. Y aquí quiero que leamos porque aquí comienza lo interesante de este mensaje. Génesis capítulo 12, versículo 8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esto es adoración. Pero él plantó su tienda entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios. Y es un símbolo bíblico de la comunión con Dios. Allí fue donde algunos años después su nieto Jacob tuvo un encuentro con Dios. Ustedes recuerdan esa historia, se la recuerdo en Génesis 28, versículos 16 y 17. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso fue en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y es el símbolo bíblico pues de la comunión con Dios. Por otro lado, Jai significa ruinas. Y este nombre es el símbolo de las derrotas del mundo contra los hijos de Dios. Y te explico por qué. Ese es el lugar donde Israel perdió su segunda batalla en la conquista de la tierra prometida. Acuérdense que José comandaba el ejército y esa batalla la perdieron por causa de la avaricia de Acán. Entonces, Abraham plantó su tienda entre estas dos ciudades. Y aquí está el secreto del adorador en su paso por la tierra. Nosotros como adoradores en nuestro paso por la tierra tenemos que observar estas cosas en Abraham. Porque el éxito en la vida cotidiana y la posesión de las bendiciones eternas son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo van juntas. Y el adorador debe mantener un equilibrio sano entre estas dos cosas. Lo he venido diciendo desde el principio. Ser adorador no es ser un cantante talentoso. Muchos cantantes talentosos se adjudican el título de adoradores y salmistas. Y yo digo, pues no hay problema si en verdad lo son. Sin embargo, algunos dejan de vivir dentro de este equilibrio sano. Y de pronto dejan de pisar el suelo. Y la gente los trata como artistas y dejan su trabajo y solo se dedican a grabar y a vender su música. Y aquí como dijo Jesús, no, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero eso no necesariamente es adoración, ni tiene como beneficio la bendición eterna. El modelo ideal de adorador es el que trabaja y adora. No es el que solo trabaja para diezmar, porque también hay gente que se siente muy espiritual porque lleva sus diezmos, pero no tiene comunión con Dios, nada más trabaja y lleva su diezmo. Tampoco el que vive, trepado en una nube rosa en su romance con Dios. Al que Dios bendice con bendición eterna es al que planta su tienda con equilibrio sano. Y lo voy a enfatizar un poco en el concepto de plantar la tierra.
No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué Abraham, teniendo tanta riqueza, vivía en una tienda de campaña? A mí, mi esposa y yo hemos ido 2 veces a Israel, pero una de las veces que fuimos, a mí me causó gracia que cuando pasábamos por las áreas desérticas entre Israel y Egipto, había algunas casitas ahí de trapos y lonas. Pero me llamó mucho la atención en medio del desierto, ¿no? Que unas casitas así feas de lona y trapos, pero un camionetón 4x4 último modelo estacionado al lado. Y es que pregunté, oye, ¿eso qué es, no? Y a mí me dijo el guía de turistas, así viven los beduinos. Tienen dinero, pero así viven, sin comodidades. Y a mí se me hizo raro. Cuento esta historia porque se me hizo muy raro. Porque cuando una persona, por lo menos acá en Occidente, ¿no? Cuando una persona empieza a prosperar, lo primero que piensa es en arreglar su casa. Uno, pues de manera natural, desea vivir cómodo. Entonces, pues razonando y con dinero, uno dice, pues aquí sí lo voy a invertir porque esto sí ya es mío. Y entonces invierte en los mejores materiales, en buenos muebles, en equipos de buena calidad, de refrigeración, y etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Pero Abraham hizo lo contrario. Pero el asunto interesante es el por qué. ¿Por qué Abraham nunca tuvo una casa fija, un inmueble, pues? Y la respuesta la da el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me asombra que una persona normal, como tú, como yo, haya tenido tanta fe como este hombre. Su estilo de vida no estaba enfocado en su condición terrenal. Entiéndelo, él no pensaba en las cosas de la tierra, vivía en la tierra, se movía en la tierra, trabajaba, producía, pero él pensaba, esta no es mi casa. A mí, mi padre me está construyendo una mansión de oro. Por ahora solo tengo que trabajar y educar a mi descendencia para que me acompañen a esa eternidad con el Padre. Pero así pensaba Abraham. Y allí más adelantito dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque todos los héroes de la fe así vivieron. Y quiero decirte que este estilo de vida es el de un verdadero adorador. No el que renuncia al éxito y la prosperidad terrenal. No creas que yo te estoy diciendo que tienes que renunciar a todo eso, porque Abraham no renunció a sus riquezas, sino el que aprende a equilibrar perfectamente bien estas dos cosas y lucha sobre la tierra y adora al Dios del cielo al mismo tiempo. Nosotros también deberíamos vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra. De hecho, el apóstol Pedro nos hace esa amable invitación rogándonos de parte de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un adorador sabio planta su tienda entre estas dos cosas, entre Jai y Betel, entre las luchas cotidianas de la vida y la casa de Dios. El éxito ministerial y de nuestra vida familiar dependen mucho de nuestras luchas y batallas. Y estas batallas algunas veces las perdemos, pero muchas más, gracias a Dios, somos vencedores. Pero el éxito para obtener la bendición eterna de Dios radica en ser un adorador, uno que adora en espíritu y en verdad, sin dejar sus obligaciones terrenales.
Poder hacer nuestra habitación o plantar nuestra tienda entre estas dos cosas nos habla de una correcta relación de intimidad privada con Dios y al mismo tiempo de las luchas de todos los días con el mundo. Jesús lo dijo claro. Juan 16:33 es una escritura que hemos estado viendo muchas veces aquí. Jesús decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca deben existir las dos cosas por separado. Siempre debe de haber tiempo en nosotros para adorar y para preparar a la siguiente generación. En eso justamente pensábamos mi pastor y yo cuando buscábamos un nombre para esta congregación. Por eso nos llamamos Nuevas Generaciones, pensando en que estamos aquí para adorar a Dios, para trabajar, producir, pero para preparar a la siguiente generación de adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. A veces, establecer 1, 2 o 3 o 6 días o aún 7 días para adorar puede ser una trampa. Porque no debemos privarnos de la bendición diaria de un tiempo a solas con Dios. Es a causa de esto que nosotros debemos de plantar nuestras tiendas en el punto medio, donde siempre tengamos tiempo para luchar en el mundo y para estar a solas con Dios. Porque no existen en el contexto bíblico diferentes niveles de vida cotidiana espiritual. No podemos vivir nuestra vida corriendo de la casa al trabajo y del trabajo a la iglesia. La idea de Dios y que nos modela Abraham aquí es que estas tres cosas vayan de la mano. Tú como adorador no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Y a donde tú vas está Dios. Vas al trabajo, Dios va contigo. Vas a la escuela, Dios va contigo. Vas a la iglesia, Dios va contigo. En la casa, en la calle, en el carro, donde sea, Dios está a tu derecha y lo otro a la izquierda. Tal vez te preguntes entonces, ¿la congregación para qué es? Pues yo te digo, pues para alegrarnos juntos, haciendo una fiesta para nuestro Dios en cada reunión. Y tengo la esperanza de que pronto volveremos a hacer estas fiestas para Dios. Pero este estilo de vida siempre estuvo vigente pues en la vida de Abraham. También fue así en la vida de Jesucristo. Jesús nunca dijo voy a adorar. Y tampoco tenía que decirlo, porque su estilo de vida, su obediencia incondicional a Dios, era adoración espiritual pura y verdadera. Por eso, pues ahora Él vive eternamente y está esperando a todos los adoradores que vino a buscar, que nos están preparando, pues gracias por aquellos primeros 12, pero ha habido generación a generación gente que sigue preparando a la siguiente generación de adoradores. Amigos, hagamos nuestras estas promesas eternas de Dios. Vamos viviendo de la manera, pues como Abraham. De la misma manera, nuestra vida cotidiana debe vivirse así, luchando en el mundo y adorando en el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Mi oración es que tú puedas comprometerte con Dios, a no vivir separado de Él, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en ningún lugar que puedas. O que puedas tú andar, o a donde tú vayas, pues. Que te mantengas firme en tu fidelidad a Dios en todo lugar y en todo momento. Que puedas ofrecer a Dios también cada bendición que vayas recibiendo. Lo que Dios te vaya dando, no esperes al domingo o al jueves para agradecerle a Dios y adorarlo por haberte bendecido. En el transcurso normal de tu vida diaria, adora. Es lo que hizo Abraham y Dios lo hizo heredero de bendiciones eternas. Para ti está reservado lo mismo. Dios tiene más bendiciones eternas preparadas para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Por aquí nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.